Enrique Peñalosa, de la mano de Cambio Radical y Recuperemos Bogotá, ganó la alcaldía de Bogotá con 903.764 votos, lo que equivale a un 33.10%, seguido por Rafael Pardo, representante del Partido de la U y el Partido Liberal, que logró sacar 778.050 votos, es decir, el 28.50% de la votación. Clara López, representante del Polo Democrático, ocupó el tercer lugar con 498.718 votos, lo que equivale al 18.26% de la votación. Francisco Santos, junto con el Partido Centro Democrático, ocupó el cuarto lugar con 327.852 votos, es decir, el 12% de los votos. Ricardo Arias, del Movimiento Libres, ocupó el quinto lugar con 91.000 votos, es decir, el 3,33%. Daniel Raisbeck, del Movimiento Libertario, ocupó el sexto lugar con 30.537 votos, es decir, el 0.75% de la población. Alex Bernot quedó de último con una votación de 7.279 votos, es decir, el 0.26% de la votación. 99.359 votos en blanco. 24.037 votos no marcados. Y 57.270 votos nulos. Para la alcaldía 2016-2019 votaron 2.811.209 personas de 5.453.086 personas habilitadas. El pasado 25 de octubre se escogió también el que será el nuevo Consejo de Bogotá en 2016, pero ¿qué partidos ganaron y perdieron curules en este órgano administrativo? El partido Cambio Radical será quien maneje la mayoría en el 2016, pues de las 8 curules que obtuvo en el 2011, en este 2015 sumó una, obteniendo 9, ganándose la mayoría en el órgano administrativo. Por su parte, los rojos tendrán 6 puestos en el 2016, el Partido Liberal mantiene la misma cantidad ganada en el 2011. La Alianza Verde llegará en el 2016 con una curul más, después de haber obtenido 5 en el 2011 y en estas pasadas elecciones 6 curules. Los uribistas harán parte de la mayoría en 2016. El Centro Democrático en su debut obtuvo 5 curules. En 2011 el Polo Democrático Alternativo ganó 4 escaños. En 2016 llegará con una más, haciendo parte de los partidos que sumaron 5 curules en estas elecciones. El partido de la U, partido del presidente Juan Manuel Santos, fue uno de los grandes perdedores de la jornada. Pasó de tener 8 curules ganadas en 2011 a solo 5 con las que llegará en 2016. El Partido Conservador mantendrá las mismas curules ganadas en 2011. Los azules tendrán 3 puestos en el Consejo en 2016. El movimiento político Mira, al igual que el Partido Conservador y el Partido Liberal, llegará en 2016 con las mismas curules que ganó en el 2011. Al movimiento político Libres en su debut no le fue tan bien, pues llegará al Consejo de Bogotá en 2016 con una sola curul. La misma situación vive el partido Opción Ciudadana, Antiguo PIN y la Alianza Social Independiente así en el Consejo de Bogotá, pues en las elecciones solo les alcanzó para una curul. Cerrando la lista de los 45 concejales que estarán el siguiente año, el alcalde Gustavo Petro fue el mayor perdedor de la jornada, que pasó de tener 8 curules ganadas en 2011 a tan solo una ganada en las pasadas elecciones. ¿Cómo quedaron las juntas administradoras locales en Bogotá? Los bogotanos escogieron 122 ediles que gestionarán los proyectos en cada una de las localidades. 2.604.182 personas votaron para escoger sus ediles en su localidad. Este año, las votaciones aumentaron en un 20% con respecto a las de 2011, lo que representa aproximadamente 500.000 votos más. ¿Qué partido ganó en cada localidad? Cambio Radical arrasó los comicios y se convirtió en la principal fuerza política de Bogotá, ganando 11 de las localidades. El Centro Democrático solo logró ganar en Chapinero.
El Polo ganó 2 localidades, La Candelaria y Santa Fe. El Partido Liberal es la segunda fuerza política, pues ganó en varias localidades del sur de la capital, y el Partido Verde únicamente pudo ganar los comicios en la localidad de Los Mártires. Así quedó el mapa político de Bogotá según las juntas administradores y los partidos que ganaron en cada localidad. En conclusión, la maquinaria política local favorecerá la gestión del alcalde electo y terminará de consolidar el Partido Cambio Radical como la principal fuerza política de Bogotá. Bienvenidos a la mesa de análisis de Bogotá Vota Bien. El pasado 25 de octubre se celebraron las elecciones locales en todo el país. Una de las principales implicaciones de estas elecciones es que se dio una reconfiguración del mapa político tanto en los departamentos como en las ciudades. Para el caso específico de Bogotá, uno de los hechos más importantes fue la derrota de la izquierda. Partidos como el Polo Democrático y Progresistas, que habían gobernado durante 12 años, perdieron el poder a manos de Enrique Peñalosa y su coalición con el movimiento Cambio Radical. La campaña estuvo marcada por una serie de hechos bien interesantes, como la proliferación de debates, de encuestas y la reiteración de muchas estrategias negativas que desde las distintas campañas empezaron a circular en el espacio público informativo. Para interpretar ese escenario y debatir acerca de las consecuencias y los efectos de todos estos fenómenos que les he mencionado, tenemos una mesa de analistas que vienen del proyecto, investigadores del proyecto Bogotá Vota Bien, que nos van a ayudar un poco a interpretar este nuevo panorama y a discutir algunos temas importantes que surgen como efecto de las elecciones. Nos acompañan hoy Sebastián Ramírez, María Alejandra Villamil, Eileen Álvarez y Sergio Arrieta. El primer tema que quiero que tratemos en esta mesa de análisis es precisamente un comentario muy general sobre esa primera interpretación que uno puede tener, esa primera impresión de los resultados de las elecciones. Sebastián. Pues sí, Juan David, un comentario súper importante es, pues, como las subidas y las bajadas que se dieron en el Consejo de Bogotá. Podemos ver que Cambio Radical en el 2016 manejará la mayoría, con 9 concejales, y pues la gran derrota que tuvo el movimiento del alcalde Gustavo Petro Progresistas, que pasó de tener 8 concejales en 2011 a tener uno solo, elegido en las elecciones del 2015. Es más, yo pienso que si Holman Morris no se hubiera lanzado, pues Progresistas no hubiera quedado con ningún concejal. Y bueno, también vemos que partidos como el Liberal, el Conservador o el Mira mantienen los mismos concejales que tuvieron pues en las elecciones de 2011. Partidos como Libres, así, y bueno, Centro Democrático, pues llegan nuevos al Consejo, sobre todo el Centro Democrático le fue muy bien en su debut con 5 concejales. Bueno, el Partido Libres y la Alianza Nacional Independiente alcanzaron solo con 1. Y bueno, a nivel general, a nivel país, pues creo que ya los partidos por sí solos no pueden ganar elecciones, como vemos en la mayoría de las gobernaciones, todos tuvieron que ser alianzas. También sin duda la derrota del Centro Democrático al haber alcanzado una sola gobernación, y pues que en general la mayoría de los candidatos que ganaron son de los partidos que apoyan el proceso de paz, y que son los candidatos del oficialismo, de la continuidad. Ok, Eileen, ¿cuál es tu primera impresión sobre los resultados? Yo creo que el golpe duro es para el Polo y para el Centro Democrático en estas elecciones. Si Bogotá votó bien o votó mal, no lo sabremos hasta el 2019, que Enrique Peñalosa entregue su alcaldía, a ver si cumplió los sueños que vendió o no. Y el Polo se ve que está muy abajo, que si la sociedad ve que no sirve un partido o una ideología, la misma sociedad lo castiga. Y esa es mi impresión principal. ¿Qué piensas tú, María Alejandra? Bueno, yo creo que primero a nivel, digamos, en la ciudad, se vio que la ciudad necesitaba un cambio. Se dio un cambio después de 12 años de gobiernos de izquierda, y bueno, la ciudad votó y cambió esto. Creo que también todos los alcaldes, pues los candidatos a alcaldía querían algo que era unir a la ciudad, y creo que eso es algo que va a trabajar fuerte Enrique Peñalosa, y creería que es eso. Difiere un poco en lo de los partidos. Creo que pudimos ver que los partidos tuvieron gran influencia a la hora de elegir las personas que eligieran. Sergio, ¿sí se presenta ese cambio del que ya han hablado los demás en Bogotá? Yo creo que sí, yo creo que el principal perdedor es el polo democrático o la izquierda, porque se puso en duda. Estas elecciones pusieron en cuestión la premisa de que Bogotá es de izquierda, y creo que, no sé si ganó el mejor candidato, yo en eso estoy de acuerdo con Eileen, pero sí ganó la mejor campaña, porque fue la persona que mejor se supo vender y crear una marca personal de que era el cambio que necesitaba Bogotá. Así se vendió Peñalosa, y creo que eso lo tiene ahorita como alcalde electo.
Es la mejor campaña y no cometió los errores que de pronto había cometido en campañas anteriores y creo que por eso termina ganando. Bien, entonces quiero que ahondemos un poco en ese tema. Se suele afirmar siempre que Peñalosa es muy mal candidato, pero muy buen ejecutor, muy buen alcalde. ¿Por qué precisamente en esta elección de pronto pudo contrarrestar ese defecto histórico que siempre se le ha atribuido de ser mal candidato? ¿Qué podríamos destacar de la campaña de Peñalosa? ¿Por qué los bogotanos, después de muchas campañas, se ha presentado, creo que si me equivoco son 5 o 6 veces que ha aspirado a la alcaldía, por qué esta vez sí fue la vencida? ¿Qué destacar de la campaña de Peñalosa, Eileen? Yo creo que esta vez Peñalosa se dio a los estratos altos. El 5 y 6, que casi no vota, votó más, igual que los jóvenes, es una población que casi no vota mucho. Pero esta vez yo creo que Bogotá no votó a favor de, sino en contra de. Entonces votó a favor de Peñalosa, pero no porque estén convencidos de que Peñalosa es la respuesta, sino porque no quieren más el polo, porque votaron en contra del polo. Yo creo que por eso ganó. ¿Te piensa lo mismo, Sebastián? ¿Se votó en contra de un partido o se votó a favor de un candidato? Sí, indudablemente se votó en contra del polo y de la izquierda. Podemos ver el resultado pues en el Consejo en contra del progresismo, porque pues a pesar de que las elecciones estuvieron muy malas para el polo, sumó un concejal más pues en el Consejo. La gran derrota llegó en la alcaldía, que pues Clara López quedó con una diferencia muy grande respecto a Rafael Pardo y a Enrique Peñalosa. Y bueno, de la campaña de Enrique Peñalosa, creo que me atrevería a decir que esta fue, digamos, una de sus mejores campañas. Realmente le apuntó a todo, hizo de todo, usó el Transmilenio pues como algo que él conocía para poder pues promocionarse. Y sí, realmente pues me uno al comentario general, y es que mucha gente, o sea, votó muy radical, o sea, cero izquierda y todo el mundo con Enrique Peñalosa. Y en cierto modo, pues, o sea, yo no voy con Enrique Peñalosa, pero me gusta que haya ganado con una buena diferencia, porque significa que hay mayoría que sí lo quiere y no va a tener tantos contradictores. Es un voto castigo, podríamos decir, a la izquierda. Prácticamente. ¿Tú qué piensas, María Alejandra? Yo pienso exactamente lo mismo y estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo creo que lo que hablábamos del cambio fueron unas elecciones en donde la gente votó por quitar a la izquierda del poder. Entonces creo que además, o sea, influyeron mucho las encuestas. Creo que la gente hubiera votado por el candidato que hubiera estado arriba en el momento para bajar al polo y a la izquierda. Creo entonces que no fue tanto Enrique como tal y como candidato, sino que logró puntear bien en las encuestas y eso hizo que la gente fuera a favor de él. Sergio, ¿qué piensa usted? Estoy de acuerdo, se votó para bajar a la izquierda del poder, es un voto castigo, como lo dice usted, pero creo que algo que diferenció a Peñalosa de los otros 3 candidatos fuertes, y es que no tuvo un movimiento político claro detrás. Pacho Santos se casó con el uribismo, Clara López estaba casada de siempre con la izquierda, y Rafael Pardo era el candidato de Santos y el candidato de la U. Y creo que eso le favoreció, porque lo que hicieron los otros fue tratar de buscar el voto fijo, tratar de abarcar su audiencia, y Peñalosa tuvo que dedicarse a adherir votantes, a adherir simpatizantes, y creo que eso fue lo que lo hizo subir mucho en las encuestas y subir mucho en la intención de voto. Creo que Pardo también lo intentó, pero lo intentó tarde y eso lo puso en el segundo lugar al final, que al principio de la contienda pues nadie lo ponía en un segundo lugar, sin embargo pues no le alcanzó. Bueno, quiero que hablemos precisamente de ese fenómeno, y es que las primeras encuestas que se hicieron en campaña daban como ganadora a Clara López, incluso con porcentajes más altos del 30%. Rafael Pardo también estuvo moviéndose en porcentajes del 25, del 27, y se asumió por un momento en la campaña que quizá la batalla iba a ser entre el candidato de la Unidad Nacional, Rafael Pardo, y la candidata de la izquierda, Clara López. ¿Cómo explicar esa caída tan fuerte que tuvieron estos dos candidatos? Si bien Rafael Pardo, al final de la campaña, como ya algunos lo han mencionado, cambia la estrategia y de alguna manera sube en las encuestas, ¿cómo explicar que precisamente esta caída tan fuerte, sobre todo de la candidata de la izquierda, Clara López, María Alejandra? Pues yo lo que digo, yo creo que fue un voto castigo. Entonces, la ciudadanía elige al candidato que está arriba en una encuesta. ¿Y por qué está arriba en una encuesta? Por lo que dice Sergio, porque tiene más simpatizantes y no se unió a un solo partido. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo sí creo que, bueno, Rafael Pardo empezó tarde su campaña, pero tuvieron los dos muchas oportunidades. Estuvieron muy en los segundos boletines, estuvieron muy unidos y muy al lado, y es por esto, porque la gente no estaba votando por un candidato, estaba votando por una persona que bajara a la izquierda del poder.
¿Qué piensa Sergio? ¿Qué pudo haber hecho mal Clara López o qué pudo haber hecho mal Rafael Pardo para no ganar? Clara López no supo desligarse de la concepción, no supo desligarse de los 3 anteriores gobiernos que fueron muy malos, no pudo desligarse de su vínculo con Samuel Moreno y creo que eso le pesó demasiado porque, como incluso ella misma lo dice en el discurso en el que reconoce la derrota, solo le recalcaron y le recalcaron y le recalcaron todo el tiempo que había hecho parte del gobierno corrupto de Samuel Moreno y creo que eso le pesó demasiado. Y Rafael Pardo le pesó la falta de carisma. Tenía el apoyo de la U, también se vendió al principio como el candidato del cambio, como el candidato con experiencia, pero creo que le pesó la falta de carisma y la falta de experiencia, sobre todo quizás en cargos de elección popular, que son cargos que él básicamente no ha ocupado. Entonces, creo que eso le pesó también a Pardo. Sebastián, ¿cómo pueden haber influido de pronto las alianzas, los apoyos? Hacia el final de la campaña fue muy recurrente que distintos políticos, distintos líderes públicos, como Antanas Mocus, que adhirió a Peñalosa, el apoyo de Ernesto Samper a Clara López, y hacia el final de la campaña la adhesión de la candidata progresista, que de alguna manera se interpretó en la opinión pública como el apoyo implícito de Gustavo Petro a la campaña de Clara López. ¿Será que todo ese tipo de movimientos afectaron el resultado final? Pues para mí sin duda Clara López tuvo los peores apoyos. Digamos por la fama del progresismo, perdón, no por la fama sino porque Gustavo Petro es del progresismo y pues la mala imagen que tienen los bogotanos de él ahora. Que se le haya adherido Ernesto Samper también es otra cosa que uno dice, pero o sea, es algo que para mí le resta muchísimo. Segundo, para mí ella no debió haberse lanzado en esta campaña. La izquierda está muy golpeada, la han golpeado mucho, no tiene resultados como concretos para mostrar, a pesar de que pues, se esforzaron tratar de mostrar unos, pero no le alcanzaron. Para mí no debió haberse lanzado, debió haber esperado, no sé, al 2016, porque bueno, la izquierda no está en un buen momento. Segundo, pues sí, concuerdo con Sergio, Rafael Pardo no tiene carisma y eso le pesa muchísimo, pero él debió esforzarse mostrando, digamos, las cosas que hizo como ministro de Trabajo, como ministro de Defensa, como senador, que le hubieran ayudado y le hubieran hecho ganar un poco más de reconocimiento, pues porque casi nadie sabe la trayectoria que tiene él. Y pues eso en general. ¿Qué le hizo falta a Rafael Pardo para ganar, Eileen? Yo creo que a Rafael Pardo le faltó fuerza en la campaña, como piezas publicitarias más agresivas. A Pardo no lo conocemos como gobernante, no sabemos cómo sea gobernando, cómo sea de alcalde, cómo sea administrando, pero lo conocemos como un ministro, como un senador, y eso son como papeles no tan pantalleros, que no salen mucho en los medios, entonces la gente casi no lo conoce. Faltó más reconocimiento del pueblo, de la sociedad, para Pardo, y desde mi posición, yo digo que no fue fácil hacerlo reconocer, pero tuvo una buena imagen, pero no fue suficiente, fue una imagen débil. Yo diría que si uno tiene en cuenta los resultados de estas elecciones, como se ha mostrado, los grandes ganadores, entre comillas, pues son 3 partidos, por supuesto el Partido Liberal, Partido de la U y Cambio Radical, siendo Cambio Radical el segundo partido que más obtuvo gobernaciones y alcaldías importantes. Y grandes perdedores, de un lado está el Centro Democrático y por supuesto el Polo Democrático y Progresistas. Yo diría que una de las variables que puede ayudar a explicar es ese clima político, esta coyuntura en el cual creo que se tienden a atenuar esas posiciones políticas extremas. Encontramos con que posiciones a favor de una transición hacia el fin del conflicto, más bien representadas en partidos que han tendido a mostrarse afables al fin del conflicto, como puede ser Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U, pues tendieron a acoger esas preferencias y a verlas representadas en sus candidatos. Entonces, insisto, esa si quiere una sola de las variables que podría explicar por qué, por supuesto, las posiciones más de izquierda, más radicales, como el Polo, pues perdieron posiciones, y también como una posición extrema, como el Centro Democrático, también fueron los grandes perdedores. Entonces, en cuanto a aciertos y desaciertos, habría que ser muy puntual y habría que ver aciertos y desaciertos en cada campaña. Me parece que en algún momento un desacierto puede ser el tender a polarizar la opinión pública, en proponer una agenda de gobierno
en contravía y polarizando la opinión, señalando que no había que seguir en ningún sentido el camino que ha ejercido Petro. Una excesiva polarización de la opinión. Le pongo un ejemplo puntual. Llama la atención, por ejemplo, que la ciudadanía se refiere a los 3 últimos gobiernos de Bogotá como malos gobiernos, cuando hay estudios muy serios que han señalado que hubo 3 gobiernos muy importantes para el desarrollo de Bogotá, como fueron los de Enrique Peñalosa el primero, Antanas Mocus y Luis Eduardo Garzón. Lo que quiero decir es, los medios de comunicación jugaron un rol fundamental y sin lugar a dudas llegaron a determinar unas preferencias políticas en la ciudadanía, mostrarles que esas opciones políticas de izquierda, si quiere llamar, no eran hábiles para gobernar la ciudad. Yo no estoy seguro que Peñalosa haya hecho algo diferente. Creo que siguió hablando de lo mismo que ha hablado, de su visión de ciudad, de su ideal de organización urbana. Yo pienso que lo que en este caso fue distinto fue que logró montarse exitosamente en la ola de opinión que se vino creando desde hace 4 años con la llegada de Gustavo Petro a la alcaldía y logró materializar ese descontento que se había generado a su favor. Es decir, logró convencer a los ciudadanos que él era la alternativa ante Gustavo Petro o ante lo que significaba la continuidad del gobierno de Gustavo Petro con Clara López. Pero en términos de su discurso, es un discurso que ya le conocemos, creo que no propuso nada nuevo, siguió insistiendo en el Transmilenio, siguió digamos, eludiendo la responsabilidad con el metro, siguió poniendo por encima todas las políticas de infraestructura frente a políticas como las medioambientales, es decir, lo que siempre ha dicho. Creo que en este caso el hecho diferencial tiene que ver con el ambiente de opinión en la ciudad, que fue durante 4 años trabajado sistemáticamente por los medios de comunicación para generar una sensación de inseguridad, una sensación de desorden, de caos, y él supo capitalizar esa opinión y ponerla a su favor. Pienso que la campaña para esta alcaldía comenzó desde antes de la posición de Gustavo Petro hace 4 años. Hay una columna de Marisabel Rueda que es bien interesante, que ella publica unos días después de las elecciones que gana Petro a la alcaldía, en donde hace una especie de advertencia no pedida, ¿sí? Algo así como que no digan que le vamos a hacer al alcalde la vida imposible porque todos queremos que a él le vaya bien, porque si a él le va bien, a todos nos va bien. De alguna manera está advirtiendo lo que se venía, es decir, hubo una unanimidad en los medios de comunicación privados acerca de una visión de la alcaldía de Gustavo Petro catastrófica que no se compadece con la realidad, pero pues después de un martilleo constante y unánime, insisto, de 4 años, pues eso influyó enormemente, ¿sí? Entre otras cosas, por supuesto, en que la alcaldía de Gustavo Petro fuera vista como una alcaldía mediocre, que no había logrado los resultados que se había propuesto, y en ese sentido pues se influyó en la opinión. Uno de los resultados interesantes de las últimas elecciones en Bogotá tiene que ver con el fenómeno del uribismo y su partido, el Centro Democrático. En el ámbito del Consejo se presentan por primera vez a las elecciones y obtienen 5 concejales, de hecho en este momento son 6, y con el reconteo pueden llegar a ser 7. Sin embargo, si uno mira la votación a la alcaldía, el candidato del partido, Francisco Santos, obtiene escasamente 350.000 votos, quedando en el 4º lugar. Algunos analistas han dicho que el uribismo perdió, otros han dicho que el uribismo ganó. ¿Qué piensan ustedes? ¿Gana o pierde Uribe en Bogotá? Para mí en el Consejo gana, al meter, bueno, hasta el momento 5, esperando los resultados del reconteo, que parece que serán 6 o 7 concejales para el 2016, es algo bueno para su primera elección local, pero digamos para mí no fue un buen acierto haber puesto a Francisco Santos como candidato, por un montón de cosas, en el sentido de que mucha gente no lo ve a él como una persona seria, ¿sí? Y también, pues por aquel escándalo de los electrochoques, le sumó resto de los estudiantes. No tuvo muy buenos votos, pero digamos siempre tuvo en las encuestas ni avanzaba ni retrocedía, o sea, siempre tuvo su 10-12%, y en el resultado también tuvo 10-12%, no estoy seguro, pero, la gente que vota por Francisco Santos es la gente que lo ha acompañado desde siempre. Si ganó o perdió votantes, bueno, ahí sí no me atrevería a ahondar porque no sé muy bien. Pero para mí perdió en el Consejo, ganó en el Consejo del Centro Democrático, perdió en las juntas administradoras locales y perdió en la alcaldía al 100%.
Bueno, yo quería decir, bueno, tuviste 5 concejales, tienen 6, van por 7, entonces es la segunda bancada más grande. Pero no podemos hablar de una pérdida del Centro Democrático ni del uribismo. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho anteriormente con el cambio, la gente no se le despegó al Centro Democrático ni le cambió su voto. Lo que pasa es que se aliaron con el candidato que estaba punteando por no dejar a la izquierda. Eso no quiere decir que haya perdido seguidores. ¿Y eso entonces, no es perder? por ese lado, no es perder, porque por más de que no lo suba, no quiere decir que haya, o sea, que su gente ya no esté tras él. En el Centro Democrático la gente lo sigue apoyando, sigue el uribismo. Que la población que es uribista no vote por el candidato del uribismo, ¿te parece que es ganar? No es ganar, pero no es perder. Porque simplemente no es que se estén retirando, no, dijeron, nosotros somos uribistas, pero en este momento, para no dejar subir a la izquierda al poder, vamos a darle nuestro voto a Enrique Peñalosa, que lo veían como una opción más factible y más acertada con lo que ellos pensaban. No quiere decir que estas personas ya no son uribistas y que los perdieron. Es que es la cuestión de estar en el poder, es la cuestión de que democráticamente el candidato fracasó. Y si tú dices, si ni siquiera el uribismo vota por el uribismo, o si ni siquiera el uribismo vota por el Centro Democrático, para mí es una pérdida, Pero es que, fatal. Sergio, hay que entender que no es que el uribismo no vote por el uribismo porque no quiere, no. Ellos dicen, yo soy uribista, creo en el uribismo, pero en este momento tenemos que seguir a un candidato para que la izquierda no vote. Entonces fue un voto de castigo, también podríamos decirlo que el Centro Democrático, pero no porque no lo sigan y no porque perdió seguidores, sino porque no crean en sus banderas, no. Pero no, o sea, Pero yo no dije que haya perdido seguidores. O sea, si perdió, ganó seguidores, por eso eso es algo digo que que no veremos es- a futuro. Lo cierto es que Bogotá no es uribista y que los que votaron por Francisco Santos son los que estuvieron desde el principio hasta el final en su campaña. Tuvo un 10-12%, de ahí no se movió, no subió ni bajó, Bogotá es estuvo siempre de totalmente 4%. uribista. Bogotá es totalmente No. uribista. Solo el Centro Democrático en Bogotá tiene en maquinaria por el mínimo 330.000 votos. El 12%. Y eso puede decir 12%. que Enrique es Peñalosa ganó uribista. con un 30%. Bueno, pero, a ver, hay que- ¿Cuándo ha subido Uribe un candidato a Bogotá como para decir que Bogotá es uribista? Pero si llevamos 12 años Enrique Peñalosa estuvo detrás del apoyo de Uribe. Y en este momento Enrique Peñalosa dijo, quiero trabajar con la bancada del Consejo del Centro Democrático y quiero estar con él. Bogotá deja de ser tan uribista que cuando Peñalosa en las elecciones pasadas se En alía con 2011. Uribe pierde todos los votos. Exactamente. Por eso te digo, Bogotá no es uribista, porque cuando se mete Uribe a apoyar a un candidato, nunca gana. Bueno, Porque él no endosa votos. En la propaganda de las elecciones de 2011, ¿con quién salía? Salía montando bicicleta por todo Bogotá con Oscar Iván, con Juan Lozano y con Álvaro Uribe Vélez. Los dos más uribistas de este mundo. ¿Ganó? No. Él no endosa votos. Pero es que Bogotá ahora- no es uribista. Bueno, puede que ustedes digan que ahorita Bogotá no es uribista, pero el Centro Democrático como tal, no podemos hablar de que pierde votos porque no lo siguen y porque no confían en él, no. Se pierde votos por las encuestas, porque en este país hay un problema y es que las personas se dejan guiar una semana antes por el candidato que está punteando. No, pero ese Pierde. Pero es discurso que yo creo que también se pierde votos por las cositas que le han salido a Uribe últimamente. Exactamente. Por eso, y pierde pero- votos por su candidato, porque Francisco Santos no, no es un candidato fuerte. fuerte. No es un candidato no es un fuerte candidato- y es un desacierto del uribismo Y no y del es un- Centro Democrático desde el principio. Bueno, no puede es un ser un candidato desacierto que la gente hablando vea ya del como alguien candidato serio. como tal, no como el partido. Es cierto que Francisco Santos tuvo un avance y creció personalmente. La gente tenía una imagen de él, de una persona que no era tan inteligente, que no tenía como tanta fuerza, y en los debates se comprobó totalmente lo distinto, porque creo que fue el que mejor le fue en los debates. Entonces crece personalmente, pero no se apega tampoco a las banderas del Centro Democrático. Entonces, ¿qué pasa? No lo hace crecer. Y no hizo, te estoy diciendo, no hizo crecer al Centro Democrático, creció Para mí- él como persona. Y eso se ve. O sea, para mí, Pero la Francisco gente- Santos, el discurso es el discurso Sí, de Uribe, sí. el discurso del Centro Democrático. Sí, pero tú O sea, crees que- decir que no se apega a las banderas no es verdad. Pero tú crees que lo que hizo Francisco Santos hizo que creciera el apego al Centro Democrático, no, hizo que creciera el apego de las personas para él, Pero justamente, que cambiaran la justamente opinión eso de es él. una pérdida para el Centro Democrático. O sea, no puedes decir que el Centro Democrático, su candidato queda cuarto con únicamente el 12%, no gana en juntas administradoras locales, Ajá. tiene una buena bancada en el Consejo y no se puede decir que el Centro Democrático ganó en Bogotá. Yo no estoy diciendo que y ganó, mucho yo estoy menos que diciendo ganó en el pero país. que la gente no, o sea, que no perdió como está pensando la gente, que ya no, porque ¿qué se está escuchando? Las especulaciones de ya la gente no cree en Uribe, ya la gente no cree en él, ya no se va a volver. Y eso no es así, la gente sigue creyendo en Uribe. La gente cree en Uribe, pero en la Pero no persona, en los candidatos no en los de Uribe. candidatos Sí, que él por eso, respalda. por eso, yo Tenemos estoy a hablando Juan de que- Manuel Santos, que Que se llegó le al volteó, poder, pero Juan que se le Manuel volteó Santos llegando al subió poder por con Uribe. Por eso Exactamente. llegó al poder con Igual Uribe, como pero en su no creen en momento el hubiera podido haber candidato. subido Oscar Iván Zuluaga, pero Uribe no endosa votos, y lo dijo David Bargüí, él no endosa votos, punto. La Como vemos fuerza las electoral de gobernaciones, Uribe, no las tiene. o sea, la Ganó fuerza una. electoral de Uribe
es de Uribe, no es de los candidatos que Exacto. ponga Uribe. Bueno. Y eso qué quiere decir, que el Centro Democrático va a seguir perdiendo en Bogotá, porque nunca ha ganado en Bogotá. Y que tristemente entonces ahora pierden Medellín y pierden Antioquia, ¿sí? Y eso Bueno, es una derrota fatal no podemos hablar para todavía que Uribe. pierden. Pero quiero que avancemos sobre otro tema que varios mencionaron en sus intervenciones, y es el tema de los debates, las encuestas y la campaña negativa. Creo que como nunca antes la elección a la alcaldía de Bogotá se vio atravesada por mensajes de carácter muy agresivo, con la utilización del pasado de los candidatos, con todo lo que se puede hacer ahora a través de redes sociales y de comunicación digital, los memes, los videos. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de estrategias y creen que tuvo réditos para los candidatos que las utilizaron? ¿Es bueno utilizar este tipo de campañas? Lo que pasa es que se vio un fenómeno de campaña sucia, digamos, por ejemplo, ¿no? Digamos, una campaña sucia de Enrique Peñalosa por YouTube en contra de Rafael Pardo, pero se excusaban que no la hizo Enrique Peñalosa, sino simpatizantes de Enrique Peñalosa. Y eso sucedió muchísimo, que supuestamente simpatizantes en nombre de un candidato hacían las cosas sucias, pues contra los otros, bajando imágenes, afectando mucho, y el candidato decía, no, esos son los míos, son mis simpatizantes. Es algo totalmente sucio porque uno sabe realmente que lo hizo el candidato. Y sí, las redes sociales han sido objeto para usarlas para difundir cualquier tipo de mensajes. Otra cosa es, digamos, los pasados políticos. A Rafael Pardo no creo que lo hayan podido atacar mucho, por lo mismo que decían que él no se mostraba y no tenía tantos como resultados, o puede que sí los tenga, pero no los mostraba mucho. A Clara López, fatal lo de Samuel Moreno, se lo restregaron hasta que se cansaron, y sí, como dijo Ángela María Robledo, ella tenía que responder por eso, pero pues ya, o sea, ya estuvo bueno, ya fue muchísimo, y bueno, yo creo que Enrique Peñalosa fue el que mejor le fue en las redes sociales. ¿Y será que los medios atacaron fuerte y deliberadamente a algún candidato? ¿Será que hubo un equilibrio? ¿O será que hubo candidatos favoritos o privilegiados por algún medio? De los 4 grandes me parece que hubo un equilibrio. Sí, yo también creo que hubo un equilibrio. Eso sí, yo pienso que con los candidatos que estaban un poco relegados, sí hubo cierta discriminación. Cuando no invitan a Daniel Reisberg al último debate, me parece que es una ofensa para él. Y ahí sí se empieza a notar entonces el desequilibrio informativo. Pero creo que con los cuatro me parece que sí hubo. O sea, sí hubo equilibrio informativo. Pues contrario a lo que dice Clara López de que a ella le atacaron, Sí, claro. realmente lo que a ella le dijeron eran cosas por las que tenía que responder. Y bueno, como dije anteriormente, las alianzas que ella hizo, para mí le restaron muchísimo. A mí me parece que el ataque realmente fue entre ellos. Por ejemplo, una Clara López que vimos atacando fuertemente y seguidamente en los debates a Enrique Peñalosa, porque cada cosa que decía Enrique era atacado por Clara. Cualquier idea. Entonces yo creo que más que los medios y lo que ellos hicieron, fueron entre ellos. Y por eso es que podemos hablar de que hubo, digamos, una campaña sucia, porque en Colombia estamos acostumbrados a votar por el menos peor. Entonces, ¿cómo se gana la alcaldía? Haciendo ver al otro peor que uno. Entonces yo creo que a eso jugaron todos, a sacarle los trapitos al sol al otro para ir subiendo ellos. Eso se vio mucho en los debates, que Rafael Pardo ataque a Peñalosa, que Clara ataque a Peñalosa, todos se van en contra de Peñalosa, pero en sí Peñalosa crece. Por eso mismo, esos videos que Sebastián decía en las redes, esos videos sucios no son buenos, pero son efectivos, porque igual a la gente le gusta, a la gente... Sí, el colombiano es Sí, amarillista también. exacto, es amarillista, le gusta como el picante en el debate. Entonces, si es menos peor, como decía Male, pues voy a votar por él. Porque votar por una izquierda que está terrible o votar por alguien que no conozco, que es Rafael Pardo. Pero a mí me parece que Peñalosa pierde todos los debates. Sí, claro. No, los pierde. Pierde todos los debates y aún así no influye en la votación. Porque en Colombia no se vota por propuestas y nunca se ha votado por propuestas, siempre se ha votado por el menos peor y por la persona que mueve más al final y esto, pero que una persona sea consciente y diga, oiga, yo me hice todas las propuestas y creo en ellas. No, y por eso es que no importa que pierdan un debate. De todas maneras, pienso que lastimosamente la campaña más sucia sí es la de Enrique Peñalosa, pero es la campaña que más tiene movida. éxito. Porque es la campaña que le tiró absolutamente todo y que hizo de todo. Hizo ponquecitos, hizo balones, hizo stickers, pancartas, folletos, hizo absolutamente Claro, de se todo. movió un montón. Y yo veo que los demás candidatos se durmieron. Yo no vi muchas cosas de Rafael Pardo, a pesar de que tenía pues, el asunto este del Campus Pardo, pero el resto no vi mayor cosa como mayor innovación, al igual que Clara López que se quedó como en lo tradicional del polo. Y bueno, de ahí para abajo, pues
todo el mundo estaba dormido. Pero es que completamente Peñalosa es dormido. un vendedor de sueños. O sea, qué rico tener un malecón al lado del río Bogotá Sí, lleno de exactamente. cisnes y que Bogotá se parezca a Suiza, ¿no? Pues qué chimbo, o sea, yo voto por él también. Claro, y el colombiano cree, el colombiano si le ofrecen algo muy bueno siempre se va a ver detrás de eso. Vendedora de sueños, Clara. Que promete igualdad y promete subsidios. Eso sí es vender sueños. pero es un con poco más subsidios realista. lograría un poco y eleva, no sé, la clase baja. Pero es que Peñalosa también, digamos que se despacha un poco también esas cosas. Con subsidios Porque lograría un poco, tiene la ciudad él quebrada. no Eso es es lo que se consciente. logra con los subsidios ¿Tú del crees? pueblo No, democrático. cambiemos de eso. Entonces, dígame usted, ¿qué va a hacer Enrique Peñalosa? ¿Al fin va a hacer el metro? ¿No va a hacer el metro? ¿Lo va a No hacer por hace- arriba? no ¿Lo va a hace hacer por metro. debajo? Porque No por hace Twitter metro. ha prometido que lo va a hacer, después ha prometido que no lo va a hacer. Entonces, Va a hacer concuerdo el con él, metro, va a hacer es un metro. Va a vendedor de hacer el sueños, metro no y tiene va a nada ser, concreto y va a en su ser mente. supuestamente el mejor metro para Bogotá, que es muchísimo más barato que el metro subterráneo. No hace metro. Muchísimo Los- más barato, porque entonces los en los costos del estudios- metro subterráneo está contemplado romper las redes hídricas, está contemplado romper las redes eléctricas. no. Eso Estamos hablando de es algo de la presupuesto. plata que No, no, supuestamente no hay. Yo no voy, Es yo no sí voy. lo va a hacer. Exactamente, Lo va porque a ha hacer. dicho que no lo va a hacer, después ha dicho que sí lo va a hacer. No lo Dice va que a lo va a Es hacer. un vendedor de sueños completo, Dice que lo va no a tiene hacer. nada concreto. Y aparte, en el debate que hubo en la Universidad de La Sabana se le preguntó muchas veces, ¿usted qué piensa hacer por los problemas de Bogotá? No, mira, ¡pum! Y ahí se iba a Yo me atrevo a decir no, que voy a ir a Peñalosa es el Amsterdam, de voy a ir a las, no sé qué. Peñalosa es el de las propuestas más concretas. No, Dígame, lo que decía- ¿qué otro, lo que decía qué aquí. otro candidato, qué otro de los candidatos tiene una propuesta más allá de vamos a reforzar la seguridad, vamos a reforzar el Pero es pie que de fuerza? Todos los ¿quién? candidatos tienen Bogotá? propuestas ¿Quién? con la seguridad. Dígame, y muy parecidas vaya a las de sobre Enrique Peñalosa. obras de Rafael Pardo más allá del metro. Los botones de pánico, las cámaras de seguridad en todo Bogotá. No va a poner la Guardia Civil, esa que sería La otro Guardia Urbana. paramilitarismo en Bogotá. Está en el plan de... Todos la, tienen guardia, un plan. la Guardia Civil está en qué? el plan de gobierno de Pardo. Enrique Peñalosa tiene un problema y es que él parte de idealizar mucho la ciudad. Entonces él cree que porque todas las ciudades como no sé, y bueno, en otros países todo funciona, él cree que puede tomar Bogotá y convertirla en eso en 4 años y eso no es así. Hay que partir de unas bases de lo que Bogotá está porque el 73% de la población de Bogotá dijo que Bogotá iba por un mal camino. Entonces, Y él está diciendo, no, yo cojo esta Bogotá que va en un mal camino. Entonces quedémonos y en él- proponer una ciudad mediocre. No, no, esperemos no, al no, 2019. pero es idealizar. Esperemos al Quedémonos 2019 y en vemos. proponer Y una es ciudad aterrizar mediocre. un poco las cosas. Si Y para además, ustedes- ¿qué decía la encuesta de Bogotá también? Todo el mundo quiere más seguridad. Es que no hay seguridad. Si para ¿Y cómo ustedes se hace la seguridad? tratar de hacer una Poniendo- Bogotá ideal es una mala propuesta, Es que no es entonces una mala quedémonos propuesta. pensando Sergio. en hacer Es- una Bogotá es mediocre. aterrizar Tipo más las pueblo. cosas. Lo cambia mi ciudad y saliéndonos un poquito de Bogotá. Si alguien me llega a decir, oye, Vicencio, no, es que vamos a poner un río por acá. ¿De dónde? Primero tiene que concentrarse en los problemas de la ciudad. Enrique Peñalosa primero tiene que solucionar movilidad, seguridad, salud, educación. No para es el- ahí sí y no decir es el candidato, ponerse y no a es hacer el un río. candidato, ¿Por y no qué es se el le queda candidato mes que para más, hacer eso? que más propone en cuanto a movilidad. ¿Qué más soluciones ofrece en cuanto a movilidad Enrique Peñalosa? No es el candidato de los 4 grandes que más se ocupa justamente de esos problemas. pero es que de todas las está calles muy que bien quieren- proponer, Sergio, está muy bien. Y puede proponer y puede tener 10.000 ideas. Efectúelas y hágalas. Y termine 4 años con todo lo que dijo. Entonces, todas yo- las calles ¿qué me que estás diciendo? quieren- ¿Que es bueno proponer o que no es bueno proponer? Que no es, hay que aterrizar las ideas. Yo no le puedo prometer a una ciudad un montón de cosas que sé que es casi imposible lograr en 4 años. Son 4 años. Entonces tú, Donde la mitad de las cosas no te van a dejar hacerlas. tú me dices, lo malo es que la gente no vota por propuestas, pero cuando hay propuestas es malo hacerlas. No, no es malo hacer, es malo hacer propuestas idealizadas a algo que no es tan real y que no lo pueden aterrizar, Sergio. Porque él, sí, Quedémonos sin él propuestas, tiene entonces. ideas muy bonitas y muy chéveres, pero en este momento la ciudad necesita Quedémonos- cosas más quedémonos entonces sin concretas. propuestas. Porque bueno, sí, hace el metro. Concretas que lo haga- estilo que... Concretas estilos que yo no puedo, es que me refiero, yo no puedo llegar a prometerle, listo, sí, yo les voy a tener el metro en 4 años, listo, perfecto, voy a cambiar todo lo que ya sé, voy a cambiar todos los estudios. Es cierto, lo del presupuesto que dices, totalmente cierto, y a mí me parece más viable hacerlo por encima del aire, pero lo va a lograr, va a tener los 4 años. ¿Qué tipo de propuestas? El Te lo metro, acabo de decir. ¿qué tipo de propuestas para ti es concreta? No, que simplemente diga, puede que no lo vaya a hacer. Como lo he dicho, él no sabe que si mira, sí, no, Sergio, sí, de pronto sí, pero Nosotros igual voten por mí. porque- nosotros vamos a que Enrique No, Peñalosa aterrice un poco el Un poquito, discurso y sí. hable más de No los está mal que problemas de la proponga, ciudad, pero que- ¿sí me entiendes? Él dice que va a hacer el metro en 4 años. No lo Se va a hacer. demoraron casi 20 años haciendo la entrada de Bogotá al llano y van a hacer un metro que requiere más trabajo, requiere más ingeniería, requiere más plata en En solo 4 4 años. años. En metro se supone que se construyen 2.
por el Pero aire. a ver, Pero ¿y los estudios? Todos los estudios que Porque están van a volver a en hacer el estudios. subterráneo. Pero es porque el metro subterráneo no sirve, cuesta más. Sí, sí, sirve, sí sirve. bueno, así sirviera o no sirviera, hablemos. Cuesta muchísimo más. ¿Tú crees que en 2 años está un metro elevado? Listo, en 2 años no, y tú acabas de decir que eso es lo que había propuesto. En Sí. 4 años sí. Esperemos a 2019. Bueno, creo que todos estos temas se pueden discutir sobre la base, obviamente, ya de obras ejecutadas. Claro. Que no nos pase lo que nos pasó con el alcalde anterior, Gustavo Petro, que recién elegido y ya lo estábamos condenando y ya lo estábamos evaluando sin que siquiera tomara la primera decisión. Entonces creo que muchas de las propuestas de las que hemos hablado están en los planes de gobierno, se tienen pensado ejecutar y habrá que dar un margen de espera a las nuevas autoridades. Estamos llegando al final de nuestro espacio. Yo quiero plantear una última pregunta muy puntual relacionada con nuestro proyecto y es si ustedes consideran que Bogotá votó bien y por qué, si sí o si no. Yo creo que Bogotá no votó bien. ¿No votó bien? ¿Por qué? Yo creo que Bogotá votó en base a unas encuestas, como lo he dicho todo el tiempo. Bogotá no votó por propuestas, Bogotá votó por un cambio y eso está bien, pero votó por un cambio no a conciencia, sino por la persona que estuviera arriba, que le generara y que le asegurara que la izquierda no llegara. No quiere decir que votaron por su candidato. Yo creo que, bueno, eso difiero con Male, yo creo que Bogotá sí votó bien en el sentido de que votó por el que quería. Si es el mejor o el peor lo veremos en 2019, pero Bogotá votó por el que quería, pues bueno, no sé si las encuestas influyeron, pero en estas elecciones las encuestas sí tuvieron razón, prácticamente le apuntó a todos los puestos. Entonces creo que los ciudadanos votaron por el que querían, pero pues tocará ver si fue el mejor o el peor o regular o bueno. Yo creo que Bogotá votó mal, porque Peñalosa es como lo he dicho, vende una ciudad muy idealista y son ideas no tan aterrizadas en 4 años. Va a tener que acelerar el avance de toda la ciudad para que le alcancen 4 años para hacer todo lo que quiere hacer. Yo creo que con todas sus calles que quiere hacer, Bogotá va a ser una sola construcción, va a estar en obra todo el tiempo. Y eso no ayuda a la movilidad, no ayuda a la seguridad, no ayuda en nada. Pero creo que Bogotá votó por un bueno conocido que un malo por conocer. Esa es mi opinión. Sergio. Es al revés, es malo conocido y bueno por conocer. Y yo pienso que Bogotá votó bien. Bogotá votó de acuerdo a la situación y votó diciendo no queremos más de lo mismo, no queremos más izquierda y no importa si el candidato hubiera sido Rafael Pardo o Enrique Peñalosa. Para mí el hecho de que hayan sido los 2 primeros candidatos significa que Bogotá tiene claro cuál es la ciudad que quiere y en ese sentido ambos candidatos se parecían en ciertas propuestas y me parece que Bogotá votó de acuerdo a sus necesidades y votó por Pardo y votó por Peñalosa de acuerdo a las necesidades que tenía Bogotá. Muy bien, llegamos al final de nuestro espacio de la mesa de análisis de Bogotá Vota Bien. Agradecemos a todos nuestros seguidores a lo largo de todo lo que duró este proyecto por su participación, por seguirnos en redes sociales, por ayudarnos a compartir nuestros contenidos, por comentar, por discutir, por debatir y los esperamos en una próxima ocasión para seguir trabajando por una mejor ciudad y sobre todo por unos procesos electorales más transparentes, más eficientes y con una mayor participación de la ciudadanía. Hasta pronto.